Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de secuestros, a veces por la familia, otras por no saber el comportamiento adecuado hacia una enfermedad y por supuesto por maldad, mostrando cómo se puede llegar a cambiar una vida en un momento. En el programa de hoy, Blanche Monnier, la mujer secuestrada durante casi 25 años, Ginny, la niña feral, la historia de Marina Chapman, la niña sin nombre, y el secuestro de Amanda, Gina y Michelle por el monstruo de Cleveland. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Blanche Monnier nació en Poitiers, una ciudad en Francia, el 1 de marzo de 1849. Nació en el seno de una familia muy respetada y acomodada. Era una chica muy bonita, pero el entrometimiento de su madre siempre había alejado a sus pretendientes, por lo que nunca había podido casarse. Pero con 27 años dijo en su casa que quería casarse con un abogado, a quien la madre no le tenía ninguna estima. Era bastante mayor que ella, un abogado evangélico de condición humilde. Blanche insistió esperando la aprobación de su familia, ya que había conocido a alguien con quien sí quería pasar el resto de su vida. Pero Louis no aprobó aquel matrimonio, ya que su marido había sido decano de la Facultad de Letras de Poitiers, y ella había recibido el premio del Comité de Buenas Acciones por sus buenas obras en la ciudad, por lo que pensaba que ese hombre no estaba a la altura. Así que la madre optó por encerrarla en casa, en una pequeña habitación, durante 25 años. Y junto a su hermano y el servicio doméstico, simularon llorar su desaparición y continuaron con su vida. Nadie se explicó lo que había ocurrido. Su amante, el abogado, intentó encontrarla por todos los medios posibles, encontrando solo excusas, mentiras y evasivas, por lo que desesperado tuvo que aceptar que su amada Blanche se había ido sin despedirse, y falleció 9 años después. Hasta que el 23 de mayo de 1901, el apoderado general de París recibió una carta anónima, supuestamente de varios trabajadores de la mansión, que delató el encarcelamiento a la que la tenían sometida. La carta decía así: «Monsieur Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y viviendo en una cama podrida, durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia». Por lo que, a pesar de la buena reputación de la viuda, madre de Blanche, y por increíble e ilógico que pudiera parecer que una de las familias más célebres y conocidas de Poitiers hubiese encerrado a su propia hija durante tantos años, avisó a un agente para que fuera a la casa a investigar, y fueron a visitar a la señora Louise. Hablaron con ella, le explicaron lo que había ocurrido y que no tenían más remedio que confirmar que la denuncia de la carta solo era una broma. Aún así tuvieron que aguantar las quejas y las réplicas de Louise Monnier, que decía no querer ser molestada por esas tonterías. Hasta que por fin los dejó entrar, y aunque al principio no vieron nada raro, cuando empezaron a subir las escaleras, se empezó a oler un hedor innauseabundo que dominaba toda la segunda planta, hasta que llegaron a una puerta cerrada con un candado. Y dentro encontraron a Blanche Monnier, en condiciones despiadadas y sin compasión. La habitación estaba a oscuras, con una lona clavada en la pared que bloqueaba la luz del exterior, y con apenas 24 kilos, envuelta y rodeada de restos de comida y heces, sobre un colchón corrompido y podrido, desnuda y desnutrida, fue rescatada por la policía. El agente la describió así: era un esqueleto humano, una mujer casi desnuda y de cuclillas, que se tapaba los ojos con unas manos que parecían garras, ya que nadie le había cortado las uñas en años, sus muslos del grosor de una muñeca, su piel cubierta por una costra de mugre, donde anidaban gusanos de más de 4 centímetros.
y su pelo, que lo tenía muy largo, estaba apelmazado por la suciedad. La humedad de la habitación había dejado que se multiplicasen los hongos. Había cucarachas por los restos de comida, con los que la alimentaban. Las sábanas estaban como adheridas al colchón, y las paredes llenas de garabatos, entre los que se podía leer la palabra libertad. Blanche, que ya tenía 51 años, había perdido el juicio, y cuando intentaron hablar con ella, respondió con gritos de pavor, y como no podía ni levantarse, la tuvieron que llevar en brazos. En octubre de 1902, un año después, se inició un procedimiento judicial por el que pasaron más de 160 testimonios, desde sirvientes que habían trabajado en la casa hasta vecinos que habían escuchado gritos provenientes de la mansión, y en ninguno de los casos habían avisado a la policía. A Marcel, su hermano, lo llevaron ante el tribunal, pero aunque al principio fue condenado, lo absolvieron poco después, porque sufría de un trastorno del desarrollo intelectual. Y en aquel tiempo el deber de liberar no existía en el Código Penal, por lo que tan solo censuraron su actitud. Y su madre, que no pudo asistir al juicio, tiempo después de ser arrestada, a causa de la impresión de ser descubierta y ver cómo la gente furiosa rodeaba su casa para reprenderla con severidad y dureza, falleció de un infarto 15 días después, con 75 años. A Blanche Monnier, a causa de los graves problemas mentales que su largo encierro y las malas condiciones le habían provocado, la ingresaron en un hospital psiquiátrico, falleciendo allí en 1913, con 64 años. Ginny, que fue el nombre que las autoridades del estado de California le dieron, nació en Arcadia, una pequeña ciudad en el estado de California, en los Estados Unidos, el 18 de abril de 1957. Vivía con sus padres, Clark Gray Wally y Dorothy Irene Oglesby, y con su hermano mayor, John. Sus padres tenían muchas peleas y enfrentamientos. Clark, su padre, 20 años mayor que su esposa, tenía un cuadro depresivo, originado por un accidente de tráfico en el que falleció su madre, y padecía de una dislocación congénita de cadera, por lo que tenía que llevar una tablilla. Y Irene, su madre, a la que su esposo le solía agredir físicamente, padecía de ceguera progresiva, ocasionada por cataratas y un desprendimiento de retina, una enfermedad ocular producida por la separación entre la retina y el epitelio, el tejido al que está adherido la retina. Ginny, de la que un médico comentó que tenía problemas de aprendizaje y lo más probable que también una discapacidad intelectual, comenzó a hablar a los 20 meses. Su padre, que temió que le quitaran a su hija y que se la llevaran a un centro especializado, para protegerla del mundo exterior, creyó que lo mejor era un tratamiento en casa. Por lo que hasta los 11 años, Ginny no tuvo contacto con el exterior ni tampoco con ninguna persona, tan solo con su padre. Por lo visto, se piensa que se pasaba el tiempo encerrada en una habitación, con un pañal y atada a una silla orinal. Por la noche su padre la metía en un saco de dormir, la ataba y la dejaba en una jaula de alambre y madera, aunque en muchas ocasiones, según contó la madre, se olvidaba y dejaba a la niña toda la noche atada a la silla. La pequeña no podía hacer ruidos ni emitir sonidos, porque o si no el padre le azotaba, o para asustarla le ladraba como un perro salvaje. Hasta los 13 años la alimentó con comida de bebé, huevos cocidos y cereales. No la enseñó ni a comer ni a ir al baño. Nunca tuvo ningún tipo de material educativo, ni tampoco televisión o radio. Lo único de que disponía eran unos envases de queso, impermeables de plástico, revistas antiguas de televisión y lana. Por lo que a esa edad, Ginny solo conocía 20 palabras, las cuales la mayoría eran negativas y cortas, como por ejemplo no more, ya basta o no más, stop it, detente y no. El resto de la familia no vivía mucho mejor, aunque salían de vez en cuando, solían estar confinados en casa y a veces
el padre se sentaba a mirarlos con un arma cargada y tenían prohibido hablar con la niña. En la habitación de Ginny, que era un cuarto precintado con las ventanas tapadas y sin ningún tipo de adorno en la pared, había un pequeño hueco en el cristal superior de una ventana, por donde podía escuchar los aviones que pasaban por allí y la música de piano que solía poner un vecino. Al igual que eso, era lo único que podía ver, un trozo de cielo y parte de la casa del vecino. A mediados del año 1970, Irene, la madre de la niña, cansada de los abusos, consiguió escapar junto con sus hijos y se fue a casa de su madre. Debido a su situación, no podía operarse de la vista porque no tenía dinero. Así que el 4 de noviembre de 1970 fue a una oficina de ayuda y caridad en Temple City y la trabajadora social que la atendió vio que la niña aún llevaba pañales. Sostenía sus manos como si las tuviera apoyadas en una barandilla. Miraba hacia puntos indefinidos mientras emitía ruidos infantiles, y pensó que tendría unos 7 años y que era autista. Cuando la madre le dijo que tenía 13 años, enseguida avisó a la policía y puso a la niña en custodia, acusando a sus padres de maltrato infantil y negligencia. En 1974, el presupuesto para Ginny fue suspendido, porque la Asociación de Salud Mental estimó que el mérito científico de los años de estudio en Ginny no valía la pena y era incierto, por lo que se estaba gastando un dinero superfluo, y según una de las especialistas que trabajaban con la niña, dijo que había hecho una involución, o sea, un retroceso en su evolución. Lo que hizo que en 1975 un matrimonio abandonara la custodia de la niña, aunque Ginny ya había aprendido incluso frases cortas. Después de un juicio, a Ginny la enviaron con su madre, quien ya se había operado de la vista, pero aunque lo intentó, se dio cuenta de que no podía hacerse cargo de su hija, ya que era muy dificultoso, y como en el juicio establecieron que los médicos que habían estado tratando a Ginny no podían acercársele, la madre, sin consultar a nadie, la dio en adopción. Y la niña pasó por 6 hogares adoptivos. En algunos de ellos incluso fue maltratada y padeció retrocesos y empeoramientos. En una casa la castigaron severamente por vomitar, así que de nuevo volvió a tener miedo a abrir la boca y dejó de hablar. Nunca se sabrá el grado de desarrollo que hubiese podido lograr, en caso de haber continuado con su tratamiento cognitivo. Al tercer día de ser internada en el hospital infantil, empezó a intentar vestirse sola y a utilizar el servicio. Manifestaba mucho interés en mencionar los objetos que llamaban su atención, los cuales señalaba hasta que alguien decía su nombre. Los científicos que le enseñaban y educaban utilizaron todo tipo de pruebas referentes al aprendizaje. Aunque apenas hablaba y cuando lo hacía soltaba palabras en tonos altos y cortos, aprendió cientos de palabras. Al final, los investigadores pensaron que no era posible desarrollar el lenguaje si no había lazos afectivos con otras personas y relación, así que llevaron a Ginny a una casa de acogida con el jefe de investigación, ya que los niños aprenden a formar frases poco a poco y de forma correcta al escuchar a otros, ensayar y preguntar, y todo saliendo innato del niño. Pero la evolución había quedado atascada en la primera fase y solo era capaz de lanzar palabras sin orden lógico. Algunos lingüistas creían que la sintaxis, la gramática, las reglas y el orden de las palabras es una función biológica del cerebro, no tanto aprendida de otras personas, sino innata, y quizás Ginny había perdido la ocasión de desarrollar esa área del cerebro en el periodo de los 3 años, que es el adecuado. Se le hicieron pruebas neurológicas a Ginny en las que se podía ver la actividad en la corteza cerebral o materia gris, y mientras la mayoría de las personas, al realizar una tarea, utilizaron ambos hemisferios del cerebro, aunque más intensamente en un lado u otro, según el tipo de técnica, el derecho está especializado en el desarrollo visoespacial y el izquierdo en el lenguaje, el análisis y la lógica. Ginny, el hemisferio izquierdo lo tenía casi inactivo. No se supo si la situación era por la falta de estimulación en su desarrollo o bien por una deficiencia de nacimiento. En cuanto a la evaluación de los test,
de las demás habilidades fueron muy favorables. El comportamiento de Ginny a la hora de explorar objetos nuevos era como el de un niño de 18 a 20 meses. Lo tocaba y palpaba con los dedos y la boca, siendo su vista la menos predominante ante los demás sentidos. Se sabe poco de Ginny en la actualidad, por la orden judicial, para evitar su divulgación por razones morales y éticas, tan solo que está en una institución en Los Ángeles de cuidados para adultos. Su madre falleció en el año 2002 y su hermano John, que tenía diabetes, estudió durante un año bachillerato y falleció en el 2001. A Ginny le pusieron el nombre las autoridades del estado de California, de la palabra griega origen o comienzo. Según una doctora que trabajó con la niña, el término viene de la idea de un espíritu mágico, encerrado en una botella, esperando a salir. Su caso es uno de los más relevantes y mejor documentados de los llamados niños salvajes, que vivieron fuera de la sociedad durante un largo periodo de su infancia. Un día del año 1957, una niña de 4 años jugaba con sus juguetes en el jardín de su casa en una aldea de Colombia. Pero se acercó un hombre que la agarró fuertemente y le puso un pañuelo con algún tipo de sustancia que le hizo desmayarse, y la secuestró. Según contó después, sucedió tan rápido que es apenas un retazo de recuerdo. Estaba acuclillada en el suelo, concentrada, cuando una mano negra con un pañuelo blanco apareció de súbito, y antes de que tuviera siquiera la posibilidad de gritar, me había cubierto la cara por completo. Su secuestrador la metió en la parte de atrás de un coche, donde no estaba sola, ya que podía escuchar los gemidos, gritos y sollozos de angustia de otros niños, que estaban tan asustados como ella. Cuando despertó, solo vio árboles, ya que la habían abandonado en la selva. Y allí hizo lo que pudo para sobrevivir, adaptándose a su nuevo entorno. Empezó a imitar las costumbres y la rutina de los monos capuchinos, que son los monos más inteligentes y hábiles de su especie. Los monos se alimentaban de frutas silvestres e insectos, por lo que para alimentarse la niña hizo lo mismo. También imitaba sus gritos agudos cuando se balanceaban en los árboles, cazando y escapando de las bestias depredadoras. En una ocasión, ya con 9 años, Marina ingirió una fruta venenosa, que le provocó tal reacción alérgica que empezó a convulsionar, pero por suerte la rescataron un par de cazadores que pasaban por allí. Pero la suerte no fue tanta, ya que esos hombres estaban implicados en la trata de personas, el comercio humano con fines de explotación. Vendieron a la pequeña a un burdel en Cúcuta, una ciudad colombiana en la frontera con Venezuela. La dueña de ese local enseguida vio que la niña no sabía comportarse, no sabía hablar, ni comer con cubiertos, ni tan siquiera ir al baño, por lo que la maltrataba con frecuencia. Un día, Marina logró escaparse y empezó a vivir en la calle, durmiendo en un parque y robando para comer. Se hizo tan popular que otros niños, en circunstancias parecidas a las de ella, la apodaron Pony Malta. Con el tiempo, Marina se hizo mayor y encontró trabajo en la casa de unos delincuentes, como asistenta y sirvienta, pero allí la maltrataban terriblemente. Hasta que Maruja, una vecina, la ayudó a escaparse llevándola a un convento, y con el tiempo esa misma mujer llevó a Marina a Bogotá, la capital de Colombia, a casa de una de sus hijas, llamada María, quien la acogió y protegió. Más tarde, cuando tuvo que mudarse a Reino Unido, se llevó a Marina con ella como niñera de sus hijas. Se fueron a una ciudad de Yorkshire, Bradford, en Inglaterra, y allí Marina conoció a John Chapman, un hombre con el que se casó en 1978, con 21 años. Fruto de su relación, nacieron 2 hijas. Aunque Marina olvidó el español, aprendió a escalar árboles en poco tiempo y a cazar conejos y pájaros con sus manos. Y eso le salvó la vida. No sabe con exactitud ni su edad ni su nombre, ya que ella misma escogió llamarse Marina Luz. Ni tampoco logró encontrar a su familia de origen.
Michelle Knight, de 21 años, salió de casa de su primo en Cleveland, una de las mayores ciudades de Ohio, en los Estados Unidos, el 23 de agosto de 2002, y cuando se dirigía a presentarse ante un tribunal sobre la custodia de su hijo Joey, fue secuestrada. Más tarde, su madre creyó haberla visto en un centro comercial con un hombre mayor, por lo que tanto la policía como su propia familia pensaban que podía haber desaparecido por voluntad propia, al estar desencantada por perder la custodia de su hijo. Lo que en realidad había ocurrido es que Michelle se encontró por la calle con un hombre, Ariel Castro, un conductor de bus escolar puertorriqueño, que se ofreció a llevarla, ya que llegaba tarde a la sesión por la custodia de su hijo. Y de camino le dijo de ir a ver unos cachorritos de perro recién nacidos. Y a ella le pareció muy buena idea, ya que su intención era llevarse uno para casa y darle una sorpresa a su hijo cuando le dieran de nuevo la custodia. Pero cuando llegaron a la casa de Ariel, la chica se dio cuenta de que todo era un engaño, y el hombre la ató, la amordazó y la encerró en el sótano, una angustia y terror que duró más de 10 años. Como Michelle había tenido una vida compleja y dificultosa, en la cual había sufrido incluso de abusos sexuales de un familiar y de un compañero de clase, y tanto en su familia como con su propia madre, había un gran distanciamiento y frialdad, ni siquiera la buscaron cuando desapareció. Michelle Knight sufrió de repetidos abusos sexuales en su cautiverio y 5 abortos a causa del maltrato físico al que la sometía Ariel. Amanda Mary Berry desapareció un día antes de cumplir los 17 años, el 21 de abril de 2003. Acababa de llegar a casa, de su trabajo en el restaurante de comida rápida Burger King, pero nadie la vio allí. Se quitó el uniforme y dejó el dinero en casa de sus padres, y no se volvió a saber de ella, aunque se sabía que tenía proyectos para celebrar su cumpleaños al día siguiente. Al principio, la policía pensó que se había escapado, pero al poco tiempo su madre, Luana Miller, recibió una llamada del móvil de su hija en la que un hombre le dijo que Amanda se había casado con él y que no tardaría en volver. Años más tarde, Ariel Castro confesó que fue él quien hizo esa llamada. Luana buscó a su hija incansablemente durante 3 años, hasta que en el año 2006 falleció a causa de una insuficiencia cardíaca. Su corazón era incapaz de bombear la sangre adecuadamente. Georgina Lynn de Chises, a la que llamaban Gina, desapareció cuando tenía 14 años. Mientras se dirigía a la escuela secundaria, donde estudiaba, fue vista por última vez el 2 de abril de 2004, sobre las 3 de la tarde, en una cabina telefónica, junto a su amiga Arlene Castro, la hija de Ariel. Llamaron a la madre de Arlene, Grimilda Figueroa, para pedirle poder pasar la noche en casa de Gina, ya que iban a hacer una fiesta de pijamas, pero Grimilda le contestó que no podía ser. El día que desapareció, Ariel Castro le dijo a Gina si quería que la llevara a casa para visitar a su hija, ya que eran amigas, y cuando se subió al coche del padre de su amiga, en vez de llevarla junto a Arlene, la secuestró. El 6 de mayo de 2013, 11 años después del primer secuestro, un vecino de una casa del barrio residencial Tremont, a casi 5 kilómetros de donde las chicas habían desaparecido, escuchó los gritos de una mujer dentro de una casa, pero no pudo comunicarse con ella porque no hablaba inglés. Así que fue a buscar a otro vecino, Charles Ramsey, y se acercaron a la puerta de nuevo, donde escucharon a una mujer que estaba con su bebé, pidiendo auxilio, ya que estaba en esa casa en contra de su voluntad. Por lo que los 2 hombres, Ramsey y Cordero, hicieron un agujero bajo la entrada, por donde salió Amanda Berry, con su hija en brazos. La llevaron inmediatamente a casa de otro vecino que hablaba español, y llamó al 911, a los que les dijo: «Ayúdenme, soy Amanda Berry. Me han secuestrado. He estado perdida por 10 años. Estoy aquí y estoy libre ahora». Por lo que las 3 mujeres y la niña
que era la hija de Amanda, que había tenido en su cautiverio, fueron rescatadas y llevadas al centro médico Meadow Health, dándoles el alta al día siguiente. Menos a Michelle Knight, que estuvo un mes ingresada en el hospital, porque de las tres era la que estaba en las peores condiciones físicas. Rechazó las visitas de su familia y solo pidió poder ver a su hijo, del que había perdido la custodia en el año 2002. Pudo contactar con sus padres adoptivos, que le enseñaron fotos de su hijo. Y al año de su liberación publicó un libro que tituló Libre al fin, Memorias de los secuestros de Cleveland. Ariel Castro fue detenido por 4 cargos de secuestro y 3 cargos de delito sexual el 6 de mayo de 2013. Tuvo a las chicas amordazadas y encadenadas en el sótano durante un tiempo. Después las encerró en las habitaciones de arriba. Solo en 2 ocasiones las dejó salir. Iban disfrazadas y las llevó únicamente hasta el garaje. Las 3 chicas sufrieron varios abortos, ya que las golpeaba brutalmente cuando se quedaban embarazadas, y solo un hijo nació vivo. Se registró la propiedad de Ariel Castro, incluso con un perro policía, en busca de cuerpos o restos, pero no se encontró nada. Por lo que se pidió una orden de arresto para conseguir el ADN del sospechoso y compararlo con el de la hija de 6 años de Amanda Berry. Él se había llevado muchas veces a la niña fuera de la casa y visitó con ella a su madre, a la que llamaba abuela. El 26 de julio de 2013 se declaró culpable para evadir la pena de homicidio y pasar el resto de su vida en prisión, por lo que lo sentenciaron a cadena perpetua y otros 1000 años sin posibilidad de libertad condicional. Derribaron la casa propiedad de Ariel Castro el 7 de agosto de 2013, donde estuvieron prisioneras las chicas. Encontraron a Ariel sin vida en su celda el 3 de septiembre de 2013. Aparentemente se estranguló con una sábana. En la primera semana de encarcelamiento, Ariel le preguntó a Amanda Berry si necesitaba algo de la tienda. Ella le dijo que sí, que un cuaderno para dibujar y una libreta estarían bien, ya que la chica tenía un código de X para contar las veces que Ariel Castro abusó de ella, en ocasiones hasta 5 veces al día. La chica lo contó así: sabía que eventualmente sería liberada, quería que mi familia supiera por lo que pasé, lo horrible que fue, y quería que ese hombre rindiera cuentas por ello. A Gina DeChises le contó que había visto a su madre repartiendo hojas de información sobre su desaparición, y la chica le pidió que le diera una. Ella dijo: mi madre había sostenido la hoja, y era la única cosa que tenía cercana de ella. Cuando Amanda Berry quedó embarazada, su secuestrador no tuvo compasión ni durante el parto. Ella explicó: comencé a tener dolores durante todo el día, pero no sabía qué era. Tuve que ir al baño y escuché que algo se rompió, pero no sabía qué era. Entonces él dijo: creo que has roto aguas. Así que me llevó arriba a mi habitación y me trajo una piscina infantil de plástico, y tuve que estar ahí hasta que di a luz, porque no quería que ensuciara la cama. También contó que hizo que la niña tuviera una vida lo mejor posible, por lo que creó una escuela imaginaria en su habitación. Hacíamos que caminábamos a la escuela. Traté de hacerlo lo más real posible para ella. Finalmente llegábamos a la escuela, la dejaba y le decía: ok, te quiero, que tengas un buen día. Y entonces me convertía en profesora. Las 3 han conseguido rehacer su vida. Michelle Knight, de 42 años, creó una organización sin fines de lucro para poder ayudar a las personas a sentirse mejor. Se cambió el nombre por Lily Rose Lee y escribe libros de autoayuda. Amanda Berry, de 37 años, presenta un programa de televisión en Cleveland dedicado a buscar chicas desaparecidas. Y Gina DeChises, la más joven, que ya tiene 33 años, se dedica a la vida familiar. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.